Vamos a saludar en este tramo de la mañana a nuestro compañero Pablo Callejón. Pablo, ¿qué nos traes para esta hora? Bueno, vamos a hablar de los números que va dejando el paso de el número más importante, que fue la inflación en julio y el impacto que tiene naturalmente la canasta básica alimentaria. Sobre todo en la imposibilidad que se está generando en muchísimas familias de poder cumplir con ese mandato básico, que son los productos que no pueden faltar. No, acá no estamos hablando de ningún elemento ocioso, prescindible, y además es un número que no incorpora a otros gastos que tampoco se pueden postergar. Sí, por ejemplo, los alquileres. Imagínate si sumáramos los alquileres en ese contexto, claro. ¿No? Por eso cuesta entender en esta semana, donde ha habido una movilización además de la CGT para visibilizar la preocupación por los salarios, y señalaron también la cuestión de las especulaciones, que se sigan dilatando medidas que vayan para paliar este contexto, ¿no? Ayer habló Sergio Massa en el Concilio de las Américas, allí ante los empresarios y el embajador de los Estados Unidos, y dijo que había bajado el desempleo. Y lo que se plantea en la mayoría de los sectores productivos y laborales es que en realidad es difícil hoy imaginar despidos, porque el problema no está en el costo laboral, porque los salarios están deprimidos. Ni tampoco en la producción. Y tampoco en la producción. El problema está en que aún teniendo empleo formal, aún teniendo un ingreso todos los meses, puede ser pobre. Sí. ¿No? El lunes habrá una discusión para elevar lo que es el salario mínimo. Ese primer paso se supone para después avanzar en otros acuerdos entre empresarios y trabajadores. Pero en el último tiempo en la Argentina, primero que el salario mínimo ni siquiera alcanza para cubrir la indigencia, pero además tampoco ha sido un marco de referencia para que mejoren otras cosas, porque es muy heterogéneo el plano que disponemos, ¿no? De algunos gremios que ya están acordando mejoras salariales que van acercándose al 80-90% con algún bono adicional, y otros que todavía están lidiando con un 30-40% de aumento que lograron en el primer semestre, por lo cual la pérdida es brutal del poder adquisitivo. Bueno, Massa reconoce en el día de ayer, Pablo, que hay que mejorar la redistribución y una pérdida del poder adquisitivo de más del 20%, ¿no? Eso, digamos, es un número que el problema es cómo, ¿no? El Pablo Moyano, a mí me parece que fue el único dirigente gremial de la CGT que propuso. Después habrá que ver. Pablo Moyano es alguien que tiene un diálogo permanente con la vicepresidenta Cristina Fernández. Por lo cual uno supone que lo que dijo no es algo que pueda pasar inadvertido, ¿no? Y él planteó que la asignación universal por hijo llegue a todos los trabajadores formales o informales, que haya un bono para los sectores más postergados de materia salarial. Se hablaba en algún momento para quienes ganan menos de 150.000 pesos, que haya un bono que recomponga. Y después, paritarias libres abiertas. A mí esa es la que me parece más compleja, porque vos, si sos camionero, podés discutir de manera permanente salarios. Pero hay otros rubros que no, es imposible. Y hay otros rubros que no tienen ni esa capacidad de lucha ni esa posibilidad de hacerlo, ¿no? De hecho, insistimos, hay sectores que han recibido un 30-40% de aumento y todavía no han podido ponerse a discutir o referenciar. Que están peleando una reapertura de paritarias que no se da en muchos lugares. Bueno, esa es la realidad que debe abordar el gobierno. Hasta ahora no hay ninguna señal. Se vienen postergando. Ayer algunas voces desde el Ministerio de Finanzas dicen, no, vamos a descartar el bono. Estamos analizando un abanico de opciones. Bueno, ¿cómo se va a lograr eso, no? ¿Cuál es ese abanico? ¿A dónde apunta? Ni hablar de los sectores informales, ni hablar, que han perdido más del 30 y pico % desde el 2017 hasta ahora, y están aguardando una señal positiva, ¿no? Todas las medidas hasta ahora han ido apuntando a los sectores más enriquecidos o a los sectores,
más bajo con alguna actualización, por ejemplo, asignación ya en ese sentido universal hay un pedido, y demás. ¿no? Hay un pedido dentro del Frente de Todos, de algunos legisladores incluso, de, bueno, alguna medida para la indigencia, ¿no? Urgente, alguna medida para la indigencia. Para la indigencia y para la clase media. Me parece que hay allí dos grandes núcleos que están siendo muy golpeados, o sea, a los que el gobierno ni siquiera les habla. Y esta me parece que tiene que ser la primera referencia. Pero vamos a ver en detalle, a ver el dato que dio a conocer el INDEC. Para cubrir las necesidades más elementales de bienes y servicios, es decir, una familia tipo 2 adultos y 2 menores y no caer bajo la línea de pobreza, hoy se necesitan 111.298 pesos. 111.298 pesos. Acá tenés que sumar alquiler y otros gastos, ¿no? Representa una suba del 6,8% respecto al mes anterior. La canasta básica alimentaria, que traza la línea de la indigencia, subió en el mismo porcentaje y se ubicó en el 49.466 pesos. Está llegando a los 50.000 pesos. ¿Viste que decíamos? Los jubilados ahora ninguno iba a cobrar menos de 50.000 pesos. Bueno, la canasta de indigencia está allí. Sin embargo, este número lo hablábamos con Mercedes, también con Germán Romero, almaceneros de Córdoba. Parece que quedó chico, ¿no? Una familia tipo, solo en comida, un mes, ¿alcanza 50.000 pesos? No, eso para no caer en la indigencia. Bueno. En la pobreza necesita 100.000. No, está bien, pero yo digo, la canasta básica de la indigencia, digamos, para no caer en ese rubro. Me parece que no alcanza, no alcanzás a comer con 50.000 pesos. Bueno, me parece que hay otros tipos de asistencias que acompañan, por ejemplo, ¿no? Almacenero de Córdoba le dio cerca de 70.000 pesos la canasta. Cerca de 70.000. Que tiene un color más parecido a la realidad. Puede ser. Estos son los datos del INDEC que suelen abarcar regiones mucho más amplias, ¿no? Respecto de julio, volvemos al anterior. Respecto de julio, la canasta básica alimentaria se encareció un 70%. La canasta básica total tuvo un salto del 64,7% con una inflación del 71%. Es una locura pensar en un año 70%, ¿no? La valorización de la canasta muestra que los 2 salarios mínimos de 45.000 pesos en julio no son suficientes para mantener una familia a salvo de la pobreza. Si vos tenés 2 salarios mínimos, sos pobre igual, ¿no? 2 ingresos mínimos cubren un 80% de la canasta alimentaria. El salario mínimo de julio estuvo además por debajo de los precios de la canasta de indigencia. En agosto, ese pago, que es definido por una reunión tripartita entre la patronal, los sindicatos y el ministerio, se elevó a 47.850 pesos. Se espera que el lunes haya una discusión. Es una referencia, pero no ha cambiado en la Argentina en el último tiempo la realidad de una mayoría de los trabajadores. Un salario que es simplemente hoy ser indigente. De acuerdo con el detalle del informe oficial, la canasta básica alimentaria para una familia tipo integrada por 2 adultos y 2 menores se encareció en julio 2.941 pesos, 3.000 pesos con referencia al mes anterior y más de 20.000 respecto de un año atrás. Bueno, está de más decirlo que los salarios en su mayoría no acompañaron ese crecimiento, ¿no? De ninguna manera. La canasta básica se encareció 7.000 pesos, la total, 7.000 pesos en relación a junio y 43.000 pesos en comparación a julio del año pasado. Imposible que se acompañen estos números. Imposible, que además no resumen la totalidad de los problemas económicos que tiene una familia, ¿no? Es una realidad dramática que no está encontrando respuestas. Es cierto que el gobierno nacional dice, bueno, si no acomodamos la macroeconomía, no van a llegar. Bueno, cuando la macroeconomía parecía que estaba acomodada, tampoco llegaron esas respuestas. No, bueno, ayer son años acumulados. Ayer Massa hizo referencia a ese concepto, ¿no? De macroeconomía con contención social. Bueno, yo incorporaría el concepto de buscar alguna búsqueda de igualdad, algún caminito para la igualdad, ¿no? Porque están ganando mucho algunos, están perdiendo una mayoría y los sectores medios no están recibiendo ninguna respuesta por parte del gobierno que mejore su calidad de vida. Bueno, en ese escenario estamos en el transcurrir de estos números que terminan reflejando lo que la realidad de cada uno de los argentinos y argentinas ve todos los días. La canasta básica total es también la medida incorporada en la nueva segmentación tarifaria. También hay que tenerlo en cuenta. Claro. ¿no? Aumenta la canasta básica y esto va a terminar impactando también entre quienes reciben y cuánto reciben en materia de subsidios.
Gracias, Pablo. A ustedes.